victoria a aquel varón siervo de Dios. Él le había dado una historia extraordinaria de qué es lo que le pasó, le causó la persecución. Porque cada persona que tiene un ministerio poderoso, cada persona que Dios ha derramado su manto sobre él, la palabra dice que Pablo le dijo a Timoteo que cualquiera que vaya a vivir piadosamente para Cristo va a padecer persecución. Bienaventurado lo que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres perseguido por el diablo porque te quiere bajar, si eres perseguido por causa del ministerio que Dios te ha dado, es porque la palabra tiene cumplimiento. Cuando el diablo no te siga para matarte, cuando tú no tengas guerra espiritual, entonces ahí preocúpate, porque el diablo le hace guerra a gente de propósito, pastor. El diablo le hace guerra a gente de ministerio. El diablo le hace guerra a gente de palabras. Él va a hacer guerra a gente que todavía no ha matado a aquellos reyes. Antes que tenga el mundo, ese lo tengo guardado, pero yo le voy a hacer a que pierda ese balón. Mira cómo descendió fuego. Mira cómo hizo un terremoto, porque la palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando tú le adoras, hay cadena que se rompe. Cuando tú le adoras, hay chubo que se pudre. Cuando tú le adoras, hay cadena que se rompe. Cuando andamos en el espíritu, como acaba de decir la amada pastora, porque Dios no quiere espectadores sino adoradores en espíritu. La palabra me enseña a mí, porque a veces, muchas veces, falsos profetas disparan en la oreja, no te duermas. ¿Qué es lo que dice? Lo que pasa es que Dios te ha dado un ministerio de adoración. Mira, profeta mentiroso, porque la palabra enseña que todo lo que respire tiene que adorar a Jehová. Todo lo que respire, adora a Jehová. Entonces, cuando Dios le ha dado aquella victoria que va avanzando rápidamente donde yo quiero entrar, dice que hubo un momento que padeció persecución, pastor. A él lo querían matar. El rey acá le había dado las quejas, ¿verdad? ¿A quién le había dado la queja? Aquella mujer llamada Jezabel. Sabemos que Jezabel es un espíritu que no solo de seducción, sino de gobierno. Donde está esa gobernadora aquí que gobierna su casa. ¿Cuántos dicen amén? Donde está esa gobernadora. Cuidadito, hermana. Cuidadito, porque usted tiene que estar sometida a su marido. Amén. Que Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Jezabel es un espíritu engañador, confuso, que él gobierna. Había tomado gobierno. Entonces dice que me había mandado mensajero para quien parecía, porque quería matarlo. Yo no le llamo, yo me dejo llamar de Jezabel. Que hasta el día de mañana tu alma va a estar con los 450 profetas, porque me hiciste la vida imposible. Dice que había llegado amenaza, ¿verdad? A oído de Elías. La palabra establece en el capítulo 19, versículo 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar que su vida. Y vino ahí a Berseba, que está en Judá, y le dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mi padre. Estaba en un arbusto, que es lo que representa el árbol. Un árbol de refugio. Un árbol cuando tú estás cansado, agotado. Mira que Dios le había dado una victoria, pastor. Dios te dio una victoria, pero el diablo se te va a levantar. Porque tú le atacaste. Él no se va a quedar quieto. Y cada persona cuando comienza a atacar a lo que te ataque, el diablo no se va a quedar tranquilo, que Dios lo reprenda. Dice la palabra que él había oído. ¿Por qué? Porque había oído amenaza de que de parte de Jezabel, de parte que llevaba el instrumento del diablo. Y dice que él avanzó, ¿verdad?, hasta aquel lugar donde él se sintió afligido. ¿Cuántos nos sentimos afligidos muchas veces? La palabra establece, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, relata la palabra que Santiago estuvo semejante, sujeta a pasiones semejantes igual que tú y yo. Él también tuvo emoción, él también tuvo dolencia, él también lloraba, porque aquí lo establece. Y dice que en el versículo 6, entonces él miró, en el versículo 5, perdón, y
se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí, buscando una cabecera, dice que encima de la cabecera una torta cocida, sobre las aguas y una vasija de agua, y comió nuevamente. Y él volvió a dormirse. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Pero dice la palabra, establece que él, volviendo el ángel, por segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te queda, largo camino te resta. Muchas veces el diablo te susurra en el oído que te van a matar. Tu ministerio Dios no te lo dio. Pero yo conozco un hombre piadoso en la Biblia llamado Simeón, que él no vio muerte hasta ver la gloria de Dios. Tú no vas a ver muerte hasta que el propósito sea en tu vida. Tú no vas a ver muerte hasta que la palabra sea cumplida en tu vida. Entonces levántate, niña, porque largo camino te queda, largo camino te resta. Es por lo que el diablo quiere matarte, iglesia. El diablo quiere hacerte la guerra y él te la hace. Pero mayor es el que está con nosotros, el que está contra nosotros. Porque por algo él no se llama Jehová varón de guerra. Jehová es su nombre. Él va delante de ti como poderoso gigante. Alma mía, adora a Jehová. Yo soy del gobierno del Dios Altísimo. Y ahora bajo la sombra del Omnipotente. Si tú te paras debajo de un árbol, la sombra te guarda de la lluvia del sol. Pero si tú no te paras debajo de un árbol, te quemas, mueres. Entonces es aquella sombra la que va delante de ti. Es aquel manto que es derramado en tu vida. Ese manto que Dios quiere darte en tu vida. Ese manto es el que Dios quiere transformarte. Pero muchas veces hay personas que todavía tenemos escuelas partículas en el corazón, que no hemos matado a aquellos bueyes. Y dice entonces que el profeta Elías se levantó. Entonces él caminó y estuvo caminando por 40 días. Estuvo caminando por el desierto. Y dice en el versículo 9, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque muchas veces tomamos ánimo. Muchas veces, pastor, tomamos ánimo, ¿verdad? Pero somos seres humanos que en el camino a veces nos sentamos. A veces para coger aire, porque a veces es necesario que tú y yo hagamos una pausa. A veces es necesario no correr, porque la palabra establece que el apóstol Pablo dice que en el estadio una vez todos corren por una corona. Todos corren por una corona, pero tú y yo corremos por una corona incorruptible. Que no vamos, ¿verdad?, como golpeando el viento, sino golpeando nuestro cuerpo, poniéndolo en servidumbre. Que tú y yo no corremos a la aventura. Pero él se cansó y Jehová le preguntó: ¿qué haces aquí? Tengo un celo tremendo, papito. Porque mira que el pueblo, ¿verdad?, se ha inclinado. Se ha inclinado aquel pueblo a la idolatría. Se ha inclinado ese pueblo a la infidelidad. Pero Señor, ¿qué es lo que voy a hacer si yo soy el único que quedo? ¿Verdad? Respiro amenaza y yo soy el único que he quedado. A todos los profetas los han matado y he quedado yo solo. Entonces le dijo el Señor: levántate nuevamente y anda para allá vuelta. Y dice en el versículo 11: y sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y había un grande, ¿verdad?, un grande viento que rompía la montaña. Pero la palabra dice que Jehová no estaba en el viento. Dice que hubo un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dice que hubo fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, sino que con una voz apacible, una voz audible, porque Dios no está en la catástrofe. Él te puede ver de diversa manera. Entonces dice que él echó y cogió su manto y se tapó la cara y le dijo: Señor. Porque muchas veces nosotros queremos respuesta de Dios, pero Dios nos habla a través de su palabra primeramente. Tú quieres escuchar la voz de Dios. Quieres que la tierra, el universo sea explotado, sea destruido. Si cuando juegan esos juegos pirotécnicos te asusta, cuando hay un relámpago te asusta, ahora tú quieres escuchar la voz de Dios. Ahorita Dios me está hablando primeramente a mi vida. Entonces, ¿qué es lo que relata? En el versículo 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Él respondió nuevamente: he tenido un vivo celo de Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado
tus altares y han matado a espada a tu profeta. Solo yo he quedado. Y aquí viene lo bueno donde vamos a empezar, porque recién comienza el mensaje. En el versículo 15 dice: y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por Damasco, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abimeolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En el versículo 18 te estoy diciendo a Elías: y yo haré que no quede en Israel, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se han doblado a Baal y no han besado a Baal. Entonces él tenía más profeta. Elías pensaba que él había muerto. Elías pensaba que solo él quedaba único. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Elías iba pasando por aquel lugar donde estaba Eliseo, la palabra establece, dice que estaba ahí Eliseo, ganaba 12 chuntas delante de sí, y él tenía la última. Entonces yo hice una pausa para la iglesia, como ejemplo. Señor, habla a través de tu palabra, revélamelo. Pero no te puedo decir que Dios me dijo, porque una cosa para la iglesia, está la moda que Dios me dijo, está la moda que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios no ha hablado nada. A ver, ¿qué color son mis medias? ¿Quiénes van a aquí el Señor? Muchas veces nos inventamos, estamos nosotros confundiendo la voz tuya con la voz del Espíritu Santo, escuchando la voz de tu emoción, confundiendo con la voz del Espíritu Santo. A veces la confunde con la voz del diablo que te la susurra, con la voz del Espíritu Santo. Por eso que tú y yo tenemos que tener discernimiento del Espíritu para aprender a escuchar al Espíritu Santo, para saber qué es lo que se está moviendo en medio de la alabanza, para ver qué se está moviendo en medio de las manifestaciones. Porque muchas veces ingresan demonios que están danzando dentro de nosotros. Pero muchas veces la iglesia muerta que no tenemos discernimiento y danzamos y decimos que es de Dios. Amén, amén. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Entonces dice, entonces yo estaba estudiando la palabra que tenía 12 yuntas delante de sí. Estamos hablando de cada yunta, son 2 bueyes, ¿verdad? Que conforman los dos por un yugo, que lo tienen su cuello bien amarrado, bien atado. Entonces estamos hablando que son 24 que cargaban la última. Entonces, Señor, pero ¿por qué cargan la última? Es que lo que pasa es que cuando tú tienes un equipo de fútbol, los que vienen a atacar, la defensa es la responsable de que no hagan los goles. Entonces lo que pasa es que yo vi en Eliseo responsabilidad. Yo vi en Eliseo que él iba a culminar el trabajo. Yo vi que Eliseo era una persona responsable para el ministerio. A su nombre es la gloria. Entonces yo preguntándole a mi papá, que también es su papá, el Dios de los cielos, dice, pero la palabra establece que si él tenía 12 chuntas, él era rico, él tenía dinero, a él no le faltaba el pan ni la comida del aceite. Pero ¿qué pasó cuando le vio a Elías? Entonces le dijo, déjame despedirme, déjame besar a mi padre, a mi madre, déjame coser todos estos animales para yo seguirte, porque él había entendido el propósito que tenía en su vida. Él no se había despojado, él se despojó de todo lo que él tenía, él tenía aquellos reyes. Por eso te pregunto en esta noche, ¿han matado aquellos reyes? Él no le importó nada. Muchas veces estamos afanados. ¿Qué es lo que le pasó a la mujer de Lot? Avanza, que si tú miras para atrás te vas a convertir en sal. ¿Y qué es lo que estaba viendo aquella mujer? Aquella vida pasada que la tenía atada, estaba ligada con aquella vida, con la joya, con los lujos, con los deleites de la carne. Pero cuando Dios pone la mirada en ti y cuando tú propones en servirle, tú dejas todo atrás, porque la palabra dice que de modo que se convierte en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Porque tenemos un nuevo nacimiento. Entonces él lo tuvo por basura, él lo perdió. Él mató esos bueyes. Él mató esos bueyes. ¿Qué es lo que significa la chunta? Yo es mi chunta, ¿verdad? En figurativamente, son 2 animales, 2 bueyes que ellos trabajan juntos. Ellos araban la tierra juntos, guiados por quién, por Eliseo, ¿verdad? Cuando tú todavía ese manto babilónico, ese te
todavía está en tu vida, porque ya Cristo no compró a precio de sangre. El que te está